Hola, mi nombre es Luis Carlos Sánchez, soy estudiante del programa de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Este es el proyecto final del curso Diseño de Sitios Web del tutor Javier Hernán Jiménez. Básicamente en este video voy a exponer 6 recomendaciones importantes a tener en cuenta en el desarrollo de una página web, como así también 4 conclusiones frente a lo que ha sido el intersemestral del curso. Como primera recomendación, está definir muy claramente la estructura y apariencia del sitio. El diseño web, al igual que la programación y desarrollo de software, guardan una estrecha relación, es decir, hay unos elementos previos, conceptuales y estructurales que se deben de tener en cuenta antes de proceder. Ejemplo, el desarrollo de software antes de traducir a un código fuente debemos tener ya una lógica definida, un pseudocódigo que solucione nuestro problema. Del mismo modo, en el sitio web, antes de proceder con la creación del sitio, debemos tener muy claro cómo queremos que sea su apariencia, su distribución de elementos, etcétera. En este caso tenemos un bosquejo aquí, a mano alzada, en el que es fácilmente identificable la estructura en HTML de etiquetas, pero también la distribución de los elementos, las relaciones entre ellos como tamaños, ubicación, etcétera. Esto permite que cuando estemos codificando seamos mucho más rápidos porque ya tenemos con suficiente claridad conocimiento de qué debe hacer cada uno de los bloques que contienen la página. Como segunda recomendación está cuidar muchísimo la apariencia. Por supuesto, al tratarse de un elemento visual, hay elementos importantes a tener en cuenta, como el uso del color, por ejemplo. En este caso, demasiada cantidad de tipos de color, tonos que no combinan con el logo, logotipo, de eslogan de la página que estamos creando en caso que se tratara de una empresa o algún elemento comercial. Por supuesto que serán mal interpretados por nuestros visitantes. Asimismo, usar tamaños de letra, tipos de letra o imágenes que no están debidamente proporcionados, pues saturarán y causarán estrés visual. De esta sugerencia, sí es importante recalcar el uso debido del color, no utilizar más de 3, 4 colores diferentes y que no sean de algún modo fuertes entre ellos mismos. Por ejemplo, un fondo oscuro y sobre ellos letras igualmente oscuras o bloques oscuros. Esto causará que no sea fácil de ver nuestro sitio. Velocidad y navegabilidad. Como tercera recomendación está cuidar que nuestro código no ejecute demasiados scripts, dado el caso pues, que sea necesario por la complejidad del sitio, pero procurar que sea tan simple como sea posible a fin de que la página del navegador sea lo más rápido posible en mostrar el sitio sin necesidad de agotar recursos de máquina. Igualmente, nuestra navegabilidad debe ser sencilla. Un lector que no sea capaz de encontrar lo que necesita de forma rápida, pero también simple, termina por abandonar nuestro sitio. Información y contenido. Llegamos a la esencia misma de lo que es una página web, es decir, lo que nos aporta, lo que nos muestra, lo que podemos hacer con ella. Los elementos anteriores han sido de forma, pero este ya es un tema de contenido, de fondo. En ese sentido, la información debe estar igualmente estructurada, almacenada, organizada, anidada de tal manera que, dependiendo la necesidad de nuestro visitante y de la utilización de la barra de navegación o link de enlace, se vaya mostrando en fragmentos sencillos y fáciles de observar, digerir y entender. Como quinta recomendación tenemos el nombre de la página. Es normalmente dejado de último, pero aquí es importante tener unos elementos psicológicos en cuenta por parte de nuestros visitantes, como cuáles, la capacidad de recordación del sitio, es decir, un nombre sin ningún significado semántico
y que tampoco sea fácil de asociar al contenido de nuestro sitio, será difícil de recordar, difícil de escribir y por lo tanto será un sitio escaso con poca población de navegantes. Asimismo, el dominio que elijamos para albergar la página debe guardar una relación con la razón que contiene nuestro sitio, es decir, una página comercial que normalmente son .com con un dominio .edu.co, pues no tendrá mucho sentido lógico y por supuesto será mal interpretado por un visitante con conocimientos en el sitio o puede ser de alguna manera eh, mal relacionado por un navegador. Finalmente, como sexta recomendación y también como la más importante es la página de inicio. La página de inicio es crucial porque es la primera impresión que causa en nuestro visitante. Por lo tanto, debe tener unos elementos no solamente visuales, sino también de contenido y de relación que causen una buena impresión. Asimismo, generen curiosidad y deseos de permanecer en ellas a fin de continuar navegando. La página de inicio, por supuesto, resumen y da un entendimiento claro de cómo es el sitio en general. Y por supuesto, su estructura debe estar muy bien relacionada con las diferentes partes de la página. A modo de ejemplo y de forma muy rápida, tengo la siguiente página de internet de una empresa, de una clínica ontológica en el que podemos observar no solamente las estructuras de etiquetas como barra de navegación, cabecera, pie de página, secciones y artículos, sino también el uso moderado del color, eh, la sencillez que causa movernos entre sus diferentes elementos, pero también la impresión que genera cuando la observamos por primera vez, en este caso de salud y de belleza en nuestra sonrisa, que es por supuesto relacionado con lo que hace esta clínica y por supuesto el nombre que está muy asociado con el contenido. Finalmente, quiero dar 4 conclusiones importantes frente a lo que ha sido el desarrollo del curso. Como primera conclusión del curso, quiero resaltar el hecho de la importancia de tener competencias en el desarrollo de un sitio web. Considerando que estamos en la era de la información, que estamos en la tercera generación de Internet, en el que todos los sistemas son móviles, es importante tener competencias en el desarrollo de sitios web, ya que nos complementa como ingenieros para darle solución también en este campo de acción. Como segunda conclusión importante del curso, está la utilización de tecnologías modernas y de vanguardia como HTML5. En este caso y como segunda actividad pude crear un sitio web completo con las diferentes estructuras de una forma sencilla, considerando que nunca lo había hecho, apoyándome en estas herramientas y en el uso de no solamente etiquetas HTML, sino de script de CS3, pude realizar una página decente para un principiante. En este caso fue muy significativo porque es un punto de inicio para profundizar conocimientos como ingeniero. Como tercera conclusión, está por supuesto el conocimiento de unas estructuras y unos contenidos conceptuales que me permiten entender las páginas desde un aspecto técnico y por supuesto hacer ingeniería a la inversa. Observemos esta página, por ejemplo, que con un simple comando puedo llevarlo a código y de esta forma observar estilos, entenderlos y por supuesto emularlos a fin de desarrollar mi estilo propio. Por último, durante el curso aprendimos igualmente la utilización de un CMS, que es un sistema manejador de contenidos, que nos simplifica muchísimo el montaje y soluciones de sitios web a fin de que no necesariamente tengamos que llevar siempre todo a código, sino de utilizar herramientas ya estándares y sencillas de usar que nos